Actualmente, la industria minera se encuentra trabajando para la realidad. Para ello, es indispensable que pueda poder, por un lado, medir y cuantificar la sustentabilidad de sus operaciones y los procesos en los cuales se involucra para realizar sus actividades, con el fin de poder conocer y gestionar de manera priorizada las emisiones y la sustentabilidad de sus diferentes procesos. Esto con el fin de lograr adaptarse a la evolución tecnológica y las diferentes soluciones que van saliendo y van surgiendo y que la minería las pueda adaptar para tener operaciones más eficientes y más sustentables. Precisamente para eso nos encontramos hoy, para revelar algunos hallazgos en esa materia, la cual nos sitúa en el proyecto que está bajo el amparo de este lanzamiento, de este webinar. Estimados y estimadas, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Barrios, de la Corporación Altaley, y les quiero dar la más cordial bienvenida a este evento donde vamos a hacer el lanzamiento de una guía de emisiones de emisiones de GEI en la industria minera, en la cual los quiero dejar invitados, donde hemos realizado un trabajo colaborativo, el cual fue financiado por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y donde trabajamos diferentes instituciones en conjunto: Corporación Altaley, Ministerio de Minería, diferentes colaboradores como Aprimin, Sonami, algunas instituciones como Ecodesarrollo, Carungen, el Clúster Minero Andino del Perú, Link Miners del Perú, y otras instituciones del ecosistema minero, las cuales nos fueron apoyando para conseguir data para llevar a cabo este estudio. En primer lugar, los quiero dejar, y avanzando con la agenda, con Elena Moreno, quien es gerente de proyectos de la Corporación Altaley y quien se va a dirigir a nosotros para entregar algunas palabras de bienvenida. Elena, ¿cómo estás? Mucho gusto, todo tuyo. Muy bien, Jorge. Muchas gracias, Jorge, y les damos la bienvenida y agradecemos a todos los asistentes por acompañarnos en este webinar. Y como lo comentaba Jorge, bueno, sin duda que el cambio climático es una de las amenazas más importantes que tenemos en el planeta actualmente, y esto ha desafiado a todas las industrias, ¿ya? Y en esto la industria minera ha sido pionera al plantearse metas de descarbonización que buscan asegurar su neutralidad al 2050. Sin embargo, como parte de estas metas, no todas las compañías mineras han fijado, por ejemplo, metas para las emisiones de alcance 3, ¿ya? Y eso ha sido debido principalmente a brechas respecto a cómo aplicar las metodologías de medición, o también a lo difícil que es coordinar a toda la cadena de suministro para poder levantar la información necesaria para poder medir ese alcance. Por lo cual este proyecto para nosotros se hacía muy relevante, ¿ya? Porque nosotros queremos avanzar hacia la descarbonización completa de toda la cadena de producción y poder asegurar de esta manera una metodología específica para la minería que nos permitiera medir a todos de la misma manera, ¿ya? Y es por esto que la Corporación Altaley, en conjunto con los actores que mencionaba Jorge, que son las consultoras Carungen, Ecodesarrollo y el SAMI del Perú, tomó este desafío, ya desarrollando un trabajo que creemos que es pionero en el mundo, ya que permitió adaptar una metodología específicamente para la minería y todos sus procesos, ¿ya? Y justo en la misión que tenemos nosotros como Corporación Altaley, que es habilitar todos los procesos que nos permitan avanzar hacia una minería más verde y coordinar a todos los actores, tanto públicos como privados, en pro de estos desafíos. Finalmente, ¿qué esperamos con esta metodología? Lo primero para nosotros es poder homologar todas estas metodologías de medición del alcance 3 que actualmente están utilizando las compañías mineras y sus proveedores, ¿ya? Y a través de esta medición poder identificar cuáles son los cuellos de botella específicos que tienen los proveedores y poder apoyarlos para poder descarbonizar toda la cadena de suministro, y con esto fomentar el desarrollo también de proveedores verdes que puedan exportar sus productos y servicios a otros países. Esperamos con este proyecto que esto nos permita avanzar hacia nuestro sueño, que es poder tener un sistema de trazabilidad de la industria minera del cobre y que nos permitan de alguna manera poder descomoditizar nuestras exportaciones de cobre al mundo, pudiendo medir y certificar este cobre verde ante los mercados internacionales. Finalmente, los invitamos a conocer mucho más de este estudio con las presentaciones que siguen, y si son compañías mineras o proveedores, también los invitamos a participar de los pasos siguientes, porque creemos que en esta misión de poder descarbonizar nuestra minería, creemos que la coordinación y la colaboración entre todos los actores
son fundamentales. Muchas gracias a todos y espero que disfruten de las presentaciones que vienen. Muchas gracias, Elena, por tus palabras. Hay un concepto clave que mencionaste tú que tiene que ver con próximos pasos. Si bien este estudio tiene unos resultados concretos que aparecen en la imagen del documento que está en la página web del Ministerio, hay diferentes desafíos que han surgido a partir de este proyecto. Y sin querer adelantarles más, es un poco lo que vamos a conversar en el panel junto con las personas que nos van a estar acompañando en la segunda etapa de este lanzamiento. Avanzando en la agenda, me gustaría mencionar que otro promotor fundamental de esta iniciativa ha sido el Ministerio de Minería, quienes ven que en este desarrollo que llevamos a cabo existen pasos relevantes para alcanzar la carbono neutralidad en el sector. Es por eso que me gustaría dejar con ustedes al subsecretario de Minería, el señor Billy Kraft, quien nos va a mencionar algunas palabras en ese sentido. Subsecretario, por favor, adelante. Muchas gracias, Jorge. Saludos a todos y todas quienes están acompañándonos hoy en este webinar. Nosotros enfrentamos como humanidad probablemente uno de los desafíos más importantes que nos ha tocado enfrentar, que es el desafío global de hacer frente al cambio climático. Y hemos visto que la solución, una de las soluciones más importantes que se ha planteado es la transición energética, que requiere de la provisión de mayor cantidad de minerales para poder llevarse a cabo. Esto junto con la electromovilidad. Entonces, vemos cómo se han acuñado frases como que necesitamos más minería, y sabemos también que esa minería tiene que ser una mejor minería. En ese sentido, se han definido metas a nivel global que apuntan a llegar a la carbono neutralidad. El ICMM ha definido como horizonte el año 2050 para alcanzar la carbono neutralidad, y nosotros a nivel local, por medio de la discusión que se dio en Chile, en la Política Nacional Minera, estamos apuntando a lograr este desafío, llegar a esta meta de carbono neutralidad al año 2040. Ahora, lograrlo, y hasta ahora ha estado la discusión centrada en los alcances 1 y 2, esto es el consumo de combustibles por parte de la industria y las emisiones asociadas al consumo de energía eléctrica. Para poder lograr esta meta, nosotros tenemos que aunar esfuerzos de varios actores, de la industria, de los proveedores, de la academia y todo el ecosistema de generación de conocimiento, innovación y desarrollo tecnológico, pero también esfuerzos por parte del Estado. Ahora, nosotros hemos visto que vemos que si nos concentramos solo en el alcance 1 y 2, estamos abordando solo la mitad del desafío. Aproximadamente el 50% de las emisiones totales de la industria están asociadas al alcance 3 y a las cadenas de suministro. Y el alcance 3 es un poquito más difícil de abordar porque es complejo de medir y monitorear. Por lo tanto, sin una buena herramienta para poder hacer eso, que es medir y monitorear, resulta complejo establecer una ruta que nos permita reducir emisiones de esta otra mitad de las emisiones que se asocian a la industria minera. Yo desde esa perspectiva creo que hay que valorar la herramienta que se presenta. Es un bien público que viene a llenar un espacio que nosotros identificábamos como necesario de llenar, esto es, que nos permita medir y monitorear, porque de esa manera nosotros vamos a poder proyectar los esfuerzos que es necesario realizar para reducir emisiones asociadas a las cadenas de suministro. Me parece que también es relevante que esta discusión y estos esfuerzos se hagan de manera colaborativa a nivel regional. Es muy probable que nosotros veamos en el futuro, y vamos a trabajar para que así sea, el desarrollo de encadenamientos productivos a nivel regional que nos permitan ir reduciendo de manera progresiva las emisiones de alcance 3, y así en algún momento vamos a ser capaces incluso de sumar a estas metas de reducción de emisiones el alcance 3 y tener el panorama completo. Entonces yo cierro mis palabras agradeciendo a quienes han hecho posible que hoy día podamos estar
presentando este desarrollo. Tengo la lista, voy a leerla para que no se me queden ahí afuera. En primer lugar, el financiamiento entregado por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Altaley, SAMI, al Clúster Minero Andino de Perú, Link Miners, Carungen y Ecodesarrollo. Muchas gracias por la contribución de cada uno y uno de ustedes a tener esta herramienta. Y con eso yo cierro mis palabras, reiterando esta invitación a colaborar en los desafíos futuros que se nos vienen en esta materia. Muchísimas gracias, subsecretario, por sus palabras. Sin duda que el futuro de la carbono neutralidad requiere de la colaboración de todas las empresas que son parte del ecosistema minero, no solamente las empresas mineras, sino que sus proveedores y todas las instituciones que están a lo largo de esta cadena de valor. Por lo tanto, muy alineado con sus palabras y le agradezco nuevamente por el tiempo y por estar aquí. Avanzando entonces, ahora me gustaría dejarlos con Florencia Tademo, quien es representante en Chile del Banco Interamericano de Desarrollo, quien se va a dirigir a nosotros a través de un video que va a presentar a continuación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Agradezco el espacio al Ministerio de Minería y al equipo de Corporación Altaley, Carungen y el resto de nuestros socios técnicos. Nos alegra mucho participar hoy de este encuentro para reflexionar conjuntamente sobre los vínculos que existen entre la minería y la sostenibilidad y sobre estrategias para transparentar y gestionar mejor los impactos ambientales del sector. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo, en el marco de nuestra Visión 2025, priorizamos el cumplimiento de metas climáticas en América Latina y el Caribe. Vemos una oportunidad para Chile de seguir congeniando su rica dotación de recursos minerales críticos para acelerar la transición energética global y para cumplir con sus propios compromisos en materia de cambio climático. El desafío más amplio radica en que América Latina y el Caribe pueden implementar los ajustes necesarios para que la minería contribuya más efectivamente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. De esto depende el legado que dejará la minería y su impacto en el nivel de bienestar, tanto para las generaciones presentes como para las futuras. Este evento es entonces una excelente invitación a reflexionar sobre herramientas que puedan ayudarnos a atender algunos aspectos de este gran desafío, que nos permitan conectar recursos mineros con una mayor sostenibilidad y prosperidad económica. Guiados por nuestra Visión 2025, nuestro objetivo es seguir siendo un socio estratégico de los gobiernos de la región para abordar los enormes desafíos de trabajar por un crecimiento económico sostenible e inclusivo. En este marco, nuestro compromiso es ser un socio estratégico para reinventar las Américas, una década de oportunidades y en particular para impulsar condiciones institucionales óptimas para que la minería sea promotora del desarrollo de encadenamientos insertos tanto a nivel de los territorios como en cadenas globales de valor, generadora de empleo de alta calidad, fuente de aprendizaje, transferencia e innovación tecnológica y protectora y regeneradora del capital natural. Estamos convencidos que si las condiciones institucionales y las prácticas corporativas son adecuadas, la actividad minera puede ser un motor de desarrollo de productos y servicios de altísimo valor agregado y complejidad. Junto a automatización, robótica y digitalización, el sector minero puede impulsar la transición hacia la electromovilidad, la economía circular, un mayor desarrollo de energías renovables y poner en valor nuestro capital natural único a través del desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza para mitigar y adaptarnos al cambio climático. Con esta mirada global, el banco ha colaborado con el Ministerio de Minería y con el generoso financiamiento del Gobierno de Suecia en la formulación de una metodología innovadora para ofrecer un mayor entendimiento e información sobre emisiones en la cadena de suministro de la minería. Este esfuerzo responde a la necesidad de forjar nuevos paradigmas para abatir las emisiones globales de gases de efecto invernadero de la industria del cobre. Se trata de identificar nuevas oportunidades en todo el ciclo de vida del mineral. En efecto, las herramientas para el análisis de los impactos indirectos de la producción minera son aún incipientes y objeto de mucho debate.
Pero la minería de cobre ya está dando pasos importantes para medir y mitigar impactos no solamente en el contexto de las faenas mineras, sino también en la producción de insumos y servicios que son indispensables para que se desarrolle la actividad. El sentido de responsabilidad extendida, que está empezando a ser regulado en Chile, Europa y otras regiones, es un motor para estos esfuerzos. Resultan de la urgente necesidad de avanzar en esquemas de generación de información que ayuden a la toma de decisiones inteligentes entre todos los actores involucrados en la cadena de valor y de abordar los problemas de la sostenibilidad ambiental de forma más holística. En la práctica, las empresas mineras del cobre que operan en la región aún no se responsabilizan de los impactos de su cadena de suministro. Solo en algunos casos están comenzando a medir las emisiones de sus proveedores y muy pocas declaran acciones para reducirlas. La reducción de emisiones se focaliza en las emisiones propias de la industria. Dotar de herramientas prácticas que permitan generar información sobre estos impactos es un fundamental primer paso para implementar medidas efectivas y trabajar conjuntamente para combatir el cambio climático. Muchas gracias. Le enviamos nuestros más sinceros agradecimientos a Florencia por sus palabras y esperamos seguir colaborando en actividades de esta envergadura en el futuro. A continuación me gustaría dejarlos con Víctor Pérez, quien es asesor de minería verde de la Corporación Altaley, lideró este proyecto por parte de la Corporación Altaley y nos va a presentar en una exposición cuáles fueron los principales resultados y hallazgos de este proyecto. ¿Cómo estás, Víctor? Gusto de saludarte. ¿Qué tal, Jorge? Gusto también en saludarte a ti y a todas y todos presentes hoy día. La verdad que sí, hay un gran esfuerzo detrás. También agradecer al BID por su visión de ser los primeros en abordar una dimensión que estaba bastante oculta dentro del mundo minero. Normalmente nosotros recibíamos estudios, análisis que venían de otros lugares geográficos, y la región andina particularmente tiene un componente fundamental en lo que es la producción de cobre. Somos la principal región del mundo, y por lo tanto este trabajo que nace de la región, que produce los minerales, que produce el cobre en su mayor volumen, requería un trabajo mucho más granular, mucho más específico. Y esto es lo que les voy a exponer. Si me permites, voy a proceder a compartir. Viendo que estoy compartiendo, ¿me puedes confirmar? Así, todo de nuevo. Yo no veo, Víctor, todavía la pantalla. No sé si los demás moderadores la pueden ver en presentación. Parece no, voy a proceder de nuevo. Confírmame ahora. Se ve, pero no modo presentación. Perfecto. Muchas gracias. Ok, estamos ya con la proyección de lo que es la guía de emisiones de alcance 3. Muy bien lo dijo el subsecretario de Minería. Es un ámbito que es complejo, es un ámbito nuevo, es un ámbito que pocas mineras han reportado o han comenzado a reportar, y por lo tanto esta dimensión requiere una coordinación y una articulación que va más allá de la producción de cobre. Tiene mucho que ver con encadenamiento productivo de productos y servicios que consumimos para producir una unidad de cobre y que llegue al mercado. Y dicho esto, lo relevante en este contexto es dar una mirada general al proyecto. Y esta mirada general al proyecto primero radica en agradecer a la cantidad significativa de organizaciones gubernamentales, como también a productores del mundo minero del cobre, tanto de Chile como de Perú y Colombia. Es un ejercicio de la región andina. En el caso de Colombia, un proyecto que esperamos que vea la luz en los próximos años, pero en el caso específico de Perú y de Chile, estamos hablando de las principales producciones de cobre de estos dos países. Y por lo tanto, detrás de este proyecto que recoge información primaria, en el fondo fuimos capaces de recoger y de modo de encuestas, entrevistas, distintas teleconferencias, fuimos capaces de conocer los ratios de consumo que habían en los distintos procesos productivos, en aquellos insumos que nosotros visualizamos que tenían que ser revelados, porque ahí había una acción potencial que era fundamental para poder tener productos que lleguen al mercado con carbono neutralidad. Y esto tiene un mensaje que es muy relevante. Sin la cadena de valor del cobre, es decir, sin los proveedores de bienes y servicios, la industria del cobre no va a lograr su carbono neutralidad. Y esta articulación estratégica
tiene mucho que ver con lograr exponer nuestra realidad. Como lo dije al comienzo, habíamos tenido estudios fundamentalmente que estaban con consultores que hacían una especie de top-down. Este trabajo que hicimos con especialistas del mundo minero de Carungen, de ecodesarrollo, de Lean Miners, tiene un profundo valor porque también recoge experiencia concreta de qué ocurre en los procesos mineros del cobre en esta región. Y por lo tanto tiene una masa crítica de conocimiento bastante potente que permitió entrar en un detalle que les voy a explicar a continuación. Tal vez lo más relevante, entendiendo este efecto, es que se hizo un levantamiento tratando de focalizarnos en los insumos más críticos que habían dentro de la cadena de valor, identificarlos. Y se identifican en función a volúmenes de consumo que hay hoy día distribuidos en los macroprocesos mineros, que parten en la mina, que terminan en algunos casos en la concentración de concentrados de cobre, y que algunas veces llegan a la fundición y refinación, y por lo tanto hay dos productos que llegan al mercado que acompañan este estudio, son los concentrados de cobre y los catos de cobre. Evaluamos tecnologías actualmente aplicadas por estos procesos mineros y también consideramos distintas realidades que hay entre los procesos pirometalúrgicos que básicamente producen el concentrado y van al lado de la fundición, como también los hidrometalúrgicos, los óxidos de cobre, que también son fuente importante de producción minera, particularmente en Chile. Logramos también entender la realidad de minas que son más antiguas que otras. ¿Cuál es la diferencia entre minas que tienen mayor antigüedad en términos de sus ratios de consumo? Acá hay un gran esfuerzo por lograr encontrar los ratios de consumo y la dispersión de ratios de consumo que había en las zonas geográficas mencionadas, como también en distintas operaciones mineras. Luego entramos en una lógica de homologar metodología. Efectivamente, el mundo minero hoy día reporta alcance 1 y 2 fundamentalmente, y lo hace bajo metodologías que no siempre dialogan entre sí. Es muy relevante un trabajo articulado, un trabajo coordinado, de manera que vayamos nosotros reportando, midiendo de una manera tal donde la información que se publica sea homologable. En definitiva, que cuando las mineras estén publicando lo que significa producir una tonelada de cobre sea comparable con sus pares en la región y ojalá en el mundo. Y ahí nace una arquitectura de un cálculo de cómo nosotros podemos ir acercando un cálculo mucho más preciso con la realidad que vive la región andina, utilizando básicamente un año base que fue el año 2019. Y ahí nace una de las oportunidades que nosotros encontramos dentro de este contexto en términos de que podemos diferenciar el tener cadenas de suministro cercanas a una operación versus tener cadenas de suministro que están alejadas de nuestra producción. Es decir, aquellos insumos y servicios que son importados, como también aquellos insumos y servicios que son producidos localmente en la región. Y esto tiene mucho que ver con el análisis de lo que significa el nearshoring, o sea, acercar las cadenas de suministro, que con la pandemia claramente quedaron reveladas en términos de su conveniencia, más allá de lo que es la huella de carbono. Ahora, dándole contexto, ¿dónde estamos hablando nosotros? Es bien importante lo que está ocurriendo también, que fue parte de esta metodología de trabajo a nivel mundial. Nosotros trabajamos también con el ICA, la International Copper Association, trabajamos con la Copper Alliance, que forma este grupo de productores fundamentalmente y fabricantes de cobre para determinar desde la estrategia de decarbonización que está haciendo la industria a nivel macro, a nivel global, para lograr empalmar con la lógica propia que hay en la región andina. Primero contarles que para producir cobre, no solamente a nivel de mina, sino que también a nivel de procesamiento con alambrones, con barras, con semis, como se denomina la industria semis, en total la cadena de valor del cobre produce a nivel mundial anualmente del orden de 112 millones de toneladas de CO2 al año. Y el 80% de esas 112 millones de toneladas están radicadas fundamentalmente en los procesos que están en esta región. Estoy hablando de minería, concentración, fundición y en algunos casos refinación. Y ese 80% que alcanza los niveles de alcance 1, 2 y 3, tiene en promedio un nivel de CO2 que acompaña a una tonelada de cobre fino, que llega a los mercados que está en un rango entre 4,4 y 4,5 toneladas de CO2 equivalente por tonelada métrica fina de cobre. De esas 112 millones de toneladas globales, lo que estamos hablando hoy día, es decir, lo que radica en Chile de tonelaje de CO2 que está en el alcance 3, es decir, que está fuera de las operaciones mineras y que está dentro del rango de acción de nuestros proveedores estratégicos de bienes y servicios, es del orden de 16,8 millones de toneladas
de CO2 al año por lo que producimos, por lo que consumimos y recibimos como servicio en nuestras operaciones año a año. Y ese monto que está radicado en Chile equivale al 15% del total de emisiones globales de la industria del cobre. Es decir, somos un actor fundamental para lograr la carbono neutralidad, no solamente de la producción chilena, del país, sino también del cobre en el mundo. Dicho esto, y entrando a los aspectos metodológicos del estudio, lo relevante acá fue un levantamiento metodológico que hizo el equipo especialista que trabajó en este trabajo, en este estudio. Revisamos distintos protocolos, GHG, la ISO, lo que reportaban las mineras, y luego empezamos a definir límites de batería. Cuando uno entra a analizar lo que es el alcance 3 o lo que es la cadena de valor del cobre, es fundamental definir los límites donde comienza uno y donde empieza el siguiente. Es decir, la frontera que hay entre la responsabilidad de emisión entre un proveedor y un productor, e incluso un proveedor de nuestro proveedor o insumos que consumen nuestros proveedores a la hora de llegar a nuestras producciones, a nuestras operaciones para ser consumidos. A partir de eso identificamos aquellos insumos que son los más relevantes, en donde se logró hacer cruces con muchos estudios. Particularmente quiero destacar el que hizo Cochilco, que fue tal vez el más revelador en términos de ser el que nos entregó una pauta muy, muy relevante, que fue comprobada en el estudio, de aquellos insumos que efectivamente concentraban el 80-20 dentro del foco de atención que debiera las empresas mineras, como también la cadena de valor de proveedores, atender para lograr un mayor impacto en términos de mitigación de huella de carbono. Dicho eso, luego empezamos a recopilar información detallada de compras, de uso, volúmenes de compra, distintos niveles de consumo, por insumo, como también por proceso minero, para lograr después combinar con lo que significaba en términos de factores de emisión de esos insumos que habían sido relevados dentro de este estudio, y luego procesarlos para determinar esta huella de alcance 3, que es la primera que hay dentro de lo que es la industria minera del cobre, y diría que dentro de la minería mundial. Metodológicamente, para radicarnos dónde estamos nosotros, en el mundo del cobre hay ciertas áreas donde tenemos mayor control. Donde tenemos más control como minería como tal es en la operación minera. Efectivamente es lo que hoy día se denomina alcance 1, que es lo que está al medio de este gráfico, el Scope 1, y este nivel de alcance de emisiones está fundamentalmente radicado en aquellos procesos que son de control de la minera. Me refiero a la mina como tal, me refiero a los procesos de comunición, concentración, etcétera, que están básicamente controlados al interior de las operaciones mineras. Pero hay un segundo alcance, lo mencionó también el subsecretario, que tiene que ver con los contratos de suministro eléctrico fundamentalmente, que son aquellos contratos, aquellos PPA que la industria minera ha traccionado sistemáticamente en el país en términos de que sean renovables. De cuando se ve una evolución y un traccionamiento de provisión de suministro eléctrico renovable, particularmente en el norte con paneles fotovoltaicos, lo que ha hecho mejorar la huella de carbono asociada al suministro eléctrico, y que recientemente ha podido chorrear a otros sectores del país. Y luego viene el alcance 3, que son estas emisiones que no son de control de la producción minera, pero que son muy relevantes, y donde están los bienes y servicios que se consumen, donde se incluyen no solamente los bienes como una bola de acero, como la cal, como el ácido sulfúrico, sino que también se incorpora aspectos logísticos, y en el caso particular de los concentrados de cobre, aquella fracción que es fundida por terceros fuera de nuestras operaciones. Si entramos más granularmente a lo que nosotros hemos realizado, el ciclo de vida de alcance 3 está fundamentalmente radicado en la parte que nosotros definimos entre lo que es la minería hasta el cátodo de cobre. Es decir, en estos estudios nosotros incorporamos el procesamiento, la fundición de concentrados de cobre realizadas por terceros. Incluimos los alcances 1 y 2 de los proveedores mineros, y eso tiene un componente de que este estudio no incluye aquellos insumos que son necesarios para producir un producto que se consume en la minería, por ejemplo, el hierro para producir una bola que se ocupa en el proceso de chancamiento de minerales en la minería. Pero lo relevante es poder identificar, y eso es parte del límite de batería, dónde está radicado la parte logística, la parte de insumos, qué alcances de cada uno de los proveedores están siendo incorporados, y fundamentalmente este estudio
podría decir que incluye desde insumos, servicios, procesos mineros y el proceso FURE, fundición y refinación. Ese es el eje estratégico que hemos definido como alcance de trabajo. Y particularmente entendiendo la combinación que hay metodológica de conocer insumos que se producen, que se consumen, estamos hablando también de dónde se consumen, es decir, un aperturamiento de los procesos, de los macroprocesos mineros, tanto a nivel de mina a rajo abierto como minería subterránea, los procesos de chancado y conmunición. Se abren las líneas de producción entre la hidrometalurgia y la pirometalurgia para entender que particularmente aparecen en la lixiviación insumos como el ácido sulfúrico, como el diésel, como el transporte, como también los extractantes en esa dimensión hidrometalurgia. Y al otro lado, en la pirometalurgia, aparecen las bolas de molienda, aparecen reactivos, también aparecen combustibles, transporte, etc. Es muy relevante en cualquier ejercicio de alcance 1, 2 y 3 tener un acercamiento profundo a lo que es la operación de la minera. Es decir, todo este estudio debe ser recogido, todo análisis debe ser recogido desde la base operacional. Es ahí donde están las datas, es ahí donde están los consumos, es ahí donde se identifica aquellos insumos que son relevantes para hacer este estudio. Nosotros tomamos la metodología GHG, el protocolo GHG de las Naciones Unidas, es el que más comúnmente se utiliza dentro de la cadena de valor, y esa categoría tiene una apertura de 15 elementos que son los que componen el alcance 3 de esta metodología, que van desde la adquisición de bienes y servicios, tal vez por lejos el más relevante, y que llega hasta franquicias e inversiones dentro de un estamento, un nivel que no siempre es informado por muchas mineras. Nosotros hicimos un análisis, un levantamiento de la literatura, pero también de cómo las distintas mineras han ido informando estos alcances. Muchas veces se ven a nivel consolidado, a nivel corporativo, otras veces se ven a nivel particular de una mina, es decir, se ve un nivel tal vez no tan claro o homologado de cómo informan, pero particularmente no siempre consideran las 15 categorías, nadie considera las 15 categorías. Creo que es un tema pendiente en avanzar por completar un proceso que permita tener la apertura de estos 15 elementos que aparecen acá, y particularmente la calculadora del BIT, el cálculo, la metodología de guía que hoy día estamos presentando, aborda 6 importantes categorías que van desde la adquisición de bienes y servicios hasta el procesamiento de productos que se comercializan, particularmente el cátodo de cobre y el concentrado de cobre. Lo que se hizo a partir de toda la información que nosotros recibimos, que fueron más de 18 operaciones, las más relevantes de la región, es poder tratar de diseñar, por temas de confidencialidad, casos tipo mina. ¿Qué significa eso? Que en el caso de Chile, diseñamos una mina tipo A, la definimos como una mina que es a rajo abierto, que tiene una vía hidrometalúrgica de producción y que está ubicada entre la primera y tercera región. Es muy relevante la ubicación porque tiene que ver con temas logísticos, es muy relevante la línea hidrometalúrgica porque tiene distintos insumos, distintos rendimientos, distintos consumos eléctricos, como también es muy relevante diferenciar entre una mina a rajo abierto como una mina subterránea. Definimos una segunda mina, una mina a rajo abierto vía pirometalúrgica, que también existe, obviamente, en el mundo, y que produce particularmente un porcentaje de cátodo y otro porcentaje de concentrado, ubicada entre la segunda región de Chile y la región metropolitana. Y la tercera mina tipo la definimos como una minería subterránea, que sabemos que en Chile sí ocurre ese proceso, por la vía pirometalúrgica, fundamentalmente donde está radicado la minería subterránea en el país, que produce cátodos como concentrado en un porcentaje de 70 de concentrado y 30 de cátodo. Tenemos otro ejemplo para Perú, pero básicamente me quiero centrar en lo que ocurre en Chile. A partir del levantamiento de estas minas tipo, el cálculo, la metodología de trabajo, lo que propone es lograr entender el impacto de mi insumo o de cualquier insumo en particular en estos macroprocesos o en estas tipo minas que nosotros hemos diseñado. Y lo que se logró entender y diseñar en el cálculo que está detrás de la metodología es un tema de valor de consumo. ¿Qué significa eso? Que de la dispersión de operaciones que nosotros logramos identificar, encontramos escenarios esperados de consumo para cada uno de los insumos críticos mencionados que están radicados en el 80-20, como también escenarios de peor consumo, de alto consumo hablemos, y de mejor consumo que permiten diseñar un mejor escenario. Por lo tanto,
En cada uno de los elementos que ven ustedes en esta tabla se puede esperar los rangos de consumo que hay para el ácido sulfúrico por tonelada de ácido, en este caso por tonelada de Cato SX-EW producido en una minera particular. Y eso permite tener algo que es inédito para la industria del cobre hasta la fecha, es tener un rango de consumo que permita tener escenarios pesimistas, optimistas o esperados, y eso diseña y permite focalizar también esfuerzos en términos de dónde radicar no solamente los esfuerzos a nivel de insumo particular, sino también a nivel de proceso, porque uno logra tener una línea base de qué tan disperso está mi procesamiento en relación al benchmark que tiene la industria en la actualidad. Eso permite generar los factores de emisión que son alimentados a esta calculadora que a nivel de ejemplo se ve acá, permite generar también aquellos insumos más críticos, particularmente detectados en esta operación tipo que se visualiza en este esquema, pero tal vez lo más relevante es el resultado que algo anticipó nuestro subsecretario de Minería. Acá es muy importante entender la envergadura del desafío, la envergadura de la oportunidad. Y el alcance 3, es decir, todas aquellas emisiones que están en nuestra cadena de valor radicadas en nuestros proveedores de bienes y servicios, en total de las emisiones totales de la minería en Chile, que alcanzan las 16,8 millones de toneladas anuales, más del 50% está radicada en el alcance 3. Y por lo tanto, esto reafirma mucho más el concepto de que para lograr una carbono neutralidad tenemos que trabajar con nuestra cadena de valor. Y no solo eso, vamos a ver más adelante, de que aquellas cadenas de valor que están cerca de la operación, o sea, este concepto nearshoring, ofrecen una no solamente mejor respuesta en caso de tener que suministrar algún producto o alguna parte y pieza que requiere ser cambiada en alguna operación, sino que además tiene una huella de carbono menor, porque obviamente hay temas logísticos y temas de matriz energética que están favoreciendo el acercamiento y el desarrollo productivo de proveedores mineros a nivel local. Si logramos aperturar este estudio del BID, encontramos que en alcance 3 aparecen principalmente 5 grandes elementos que dentro de este 80-20 se llevan gran parte de este volumen, de este porcentaje. Los aceros, fundamentalmente las bolas de molienda, como también los revestimientos, figuran como el número 1. Lo siguen los combustibles, particularmente el diésel. Más atrás, prácticamente a la par con los combustibles, de hecho, ligeramente superior están los explosivos. Luego está el ácido sulfúrico, y ya más atrás aparece una gama importante y aperturada de distintos insumos que son donde nosotros debiéramos estar centrando nuestro esfuerzo de mejorar, no solamente a nivel de consumo en la operación minera, sino a través de un trabajo asociativo para que nuevas tecnologías, disrupciones en los procesos permitan también de que el trabajo con los proveedores en la cadena de valor mejore el peso específico en términos de emisiones de huella de carbono. Solamente en estos elementos, en estos insumos que se presentan acá, contabilizamos prácticamente 10 millones de toneladas del total que les mencioné. Luego pusimos lo que son las emisiones de alcance 3 por operaciones mineras, pero también tratando de relevar el transporte. ¿Cuánto pesa el transporte, particularmente en el caso de la minería del cobre en Chile? Es prácticamente un 10% del total del alcance 3 asociado a la producción de una unidad de cobre fino en el país. Y complementariamente, y de vez algo bien relevante, porque a diferencia de Perú, Chile tiene gran parte de su suministro que está radicado fuera de las fronteras de nuestro país. Un 77% de lo que consumimos en la minería hoy día viene de productos y servicios que vienen importados. A diferencia de Perú, que prácticamente la diferencia entre lo importado y lo que es producido localmente es un 50%. Por lo tanto, tenemos que entender de que hay orígenes de emisión que son locales y otros orígenes de emisión de CO2 que son importadas. Para ir cerrando, quería dejarlos de que este es un primer gran paso, pero que requiere seguir profundizándose, requiere seguir adoptándose, no solamente desde el mundo minero productivo, dados los compromisos que tenemos por el carbono de neutralidad, donde aparecen operaciones que están comprometidas incluso antes de 2050. Muchas ofrecen o están prometiendo una decarbonización en 2040, e incluso algunas operaciones ya están manifestando una potencial decarbonización completa al 2030 en nuestro país. Y por lo tanto es fundamental que
logremos articular este ecosistema de manera conjunta, apoyarnos en el proceso de gestionar nuestras emisiones, aperturarlas y generar las confianzas para poder entender de que este es un trabajo colaborativo hacia el futuro. Combinada con lo anterior, es fundamental tener una unificación metodológica. Es decir, que estemos hablando peras con peras, que las mineras también, de que estas mesas de trabajo efectivamente están ocurriendo, y destaco mucho el trabajo que está haciendo la Sonami en su mesa al interior del trabajo en términos de cambio climático, para lograr que los cálculos y criterios sean homólogos, que estemos evaluando los mismos conceptos cuando estemos hablando con nuestros pares. Alinear y comprometer a la industria minera con la reportabilidad a partir de su estudio es fundamental, porque no solamente pide se logra la trazabilidad tan demandada para poder realmente reportar lo que significa producción de unidad de cobre, sino que además entrega transparencia para los terceros stakeholders del mundo financiero, del mundo del mercado, como también de nuestras comunidades y nuestras regiones de interés. Eso permite reforzar y utilizar y profundizar una guía metodológica en el tiempo. Estas guías son vivas, van fundamentalmente profundizándose, sobre todo en el alcance 3 del ecosistema minero, de manera de ir haciendo los criterios suficientes para acordar y generar los límites de batería que mencionamos dentro de este estudio, no solamente a nivel de país, sino también a nivel de industria global. Generar a partir de estos trabajos los factores de emisión propios es clave. Y digo que es clave porque hasta la fecha hemos ido heredando bases de datos que no necesariamente dialogan con los insumos que nosotros consumimos en la minería del cobre, y por lo tanto estamos haciendo una especie de aproximación, pero que no da cuenta de los factores reales que significan producir un insumo que se consume en la minería actualmente. Y por lo tanto, la data que generan los proveedores, la data real de insumo, de consumo eléctrico, del consumo energético de diésel, es clave para poder tener una contabilización correcta de acuerdo a los criterios que nosotros tenemos que ir profundizando en el tiempo. Esa incorporación permite también tener criterios de abastecimiento que tomen en consideración lo importante que es trabajar en la huella de carbono. Es decir, este trabajo que nosotros estamos promoviendo al interior del ecosistema minero requiere también ser premiado, requiere fijar los lineamientos, y aquellos proveedores de bienes y servicios que están trabajando y mitigando su huella de carbono debieran ser rankeados, debieran ser premiados en términos de decisiones de adquisición de esos bienes y servicios que son licitados regularmente en el mundo minero y que hoy día no consideran ese factor que es clave para poder lograr entre todos esta carbono neutralidad. Y finalmente, desde la mirada nuestra, del equipo que estuvo detrás, es fundamental que logremos tener un repositorio, una especie de observatorio, un lugar donde no solamente se entregue reportabilidad transversalmente, sino que también se pueda verificar este proceso, hecho por terceros. No basta ya que una minera comunique sus datos. Es fundamental que esa comunicación de datos sea respaldada y verificada por un tercero que verifique y certifique estas emisiones y se pueda comprobar de manera veraz, independiente y alineada con las políticas del país, del Estado, en términos de llegar y aportar a esta carbono neutralidad que todos estamos buscando. Así que esa es parte estructural del trabajo realizado hasta la fecha. Volver a agradecer a Carungen, a Ecodesarrollo, al equipo peruano de Summit y el Casting Minero Andino, y obviamente a todo el equipo de Alta Ley que estuvo detrás del trabajo. Y ahora quiero pasar con ustedes para poder entrar a conversar de este estudio del BID. Este estudio del BID que tenemos hoy día la oportunidad de compartir con expertos del mundo minero, gente que está muy involucrada en lo que significa el trabajo detrás de lograr una carbono neutralidad. Quiero presentarles a los panelistas que van a acompañar esta sesión de trabajo. Tengo por un lado, acá tengo los nombres, tengo a María José Ruiz Esquíe, con quien estamos haciendo un trabajo ahí probablemente con María José. Vamos a próximamente entregar también mejores y mayores aportes a este trabajo. María José es directora de Cambio Climático y producción responsable de Codelco. María José, bienvenida a este panel. Muchas gracias, Víctor. Gracias a todos y todas. Buenas tardes. Buenas tardes. También nos acompaña Jenny Mayer, que es jefa de la División de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente. Jenny, muy bienvenida. Hola, buenas tardes. Un honor estar acá. Muchas gracias por la información, el estudio que se ve súper interesante y sin duda va a ser muy útil para lo que viene para adelante y los desafíos que tenemos en conjunto. Gracias a ti, Jenny. También nos acompaña Oscar Hodge.
es coordinador ejecutivo de estudios y proyectos de APRIMIN. APRIMIN es la Asociación de Proveedores de la Minería, actor clave en este esfuerzo conjunto y estratégico. Óscar, muy bienvenido. Estás muteado, Óscar. Estás con el... Ahí sí. Sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias, Víctor, muy amable y muy honrado de participar en esta reunión tan interesante sobre este lanzamiento. Un placer, Óscar. Y finalmente nos acompaña Santiago González, que es representante de BHP y es miembro de la Comisión de Abastecimiento Responsable de Tsunami. Es aquella mesa que les mencioné en donde se está trabajando de manera coordinada al interior de distintos productores mineros, temáticas relacionadas con la carbono neutralidad y la mitigación en temas de huella de carbono. Santiago, muchas gracias por participar y bienvenida. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que este es un proyecto que realmente le tenemos en el comité y confiamos en que va a ser una herramienta muy útil para toda la industria. Excelente. Bienvenido, Óscar. La lógica van a ser un par de preguntas, me van a llegar también otras preguntas de la gente que está conectada, tenemos una alta convocatoria, así que agradecido a todo el mundo que está conectado. Y quiero partir con María José. María José, en este minuto, bueno, Codelco tiene un direccionamiento y un mandato del directorio. Específicamente, ¿qué pasos futuros se visualizan al interior de la corporación en el relacionamiento estratégico con sus proveedores de bienes y servicios? Gracias, Víctor. Bueno, contarles a todos que en términos de relacionamiento estratégico con nuestros proveedores, nosotros desde enero de este año nos encontramos desarrollando una herramienta, una calculadora que mide la huella de carbono de nuestros proveedores de Codelco. Esta herramienta será una plataforma sencilla de utilizar que quedará disponibilizada a través de una página tipo web que será de uso público, donde cualquier proveedor de la minería puede ingresar sus datos y obtener su propia huella de carbono. Esta herramienta de uso público viene a cerrar parte de una brecha existente, se comentó anteriormente durante este webinar, y que se había detectado el año pasado cuando a solicitud de nuestro directorio se nos pidió poder empezar a medir la huella de carbono de nuestros propios proveedores. Entonces identificamos que no se contaba directamente con una herramienta estandarizada y única, ¿cierto?, para que los proveedores pudieran medir su huella de carbono, y también existía una información muy disímil entre los distintos proveedores, algunos respecto al manejo y gestión de sus emisiones, algunos que sí efectivamente la miden y reportan, versus otros que no hacían gestión de emisión de la huella de carbono alguna. Por lo tanto, con esta herramienta en concreto pretendemos venir a cerrar partes de esta brecha y con esto dar un paso en concreto de apoyo hacia avanzar en la medición del alcance 3. Esta herramienta quedará disponible, ¿cierto?, como una calculadora estandarizada que se podrá usar por parte de todos, que será aprobada, y con esto queremos nosotros colaborar con algo concreto para el desarrollo de la industria. Muchas gracias, María José. Jenny, la siguiente pregunta es para ti, y quisiera a partir del estudio que se lanza hoy día, que revela al mundo minero, preguntarte cómo se vincula con las líneas de acción que hoy día el Ministerio de Medio Ambiente está realizando. ¿Qué tanto trabajo colaborativo se aprecia, se visualiza desde el Ministerio de Medio Ambiente con el mundo minero en este ámbito particular? Ya, muchas gracias. En realidad, el trabajo colaborativo va a ser primordial en lo que se viene para adelante. Ustedes saben que como Chile tenemos una meta de carbono neutralidad a más tardar al 2050, que quedó en la Ley Marco de Cambio Climático, que fue publicada en junio de este año, del 2022. Y dentro de esa ley hay varias cosas que son bien interesantes y que se vinculan, por ejemplo, con este tipo de esfuerzos. En primer lugar, tenemos los planes de mitigación sectorial, donde el sector minero, el Ministerio de Minería, tendrá que desarrollar un plan de mitigación para cumplir una meta de reducción de emisiones, que es una meta en realidad de emisiones acumuladas, que va a aportar al compromiso que tiene Chile ante las Naciones Unidas y ante el Acuerdo de París. Ese plan tiene que estar publicado en el 2024. Por lo tanto, todo el esfuerzo que puedan hacer por ejemplo, con las industrias, desde el Ministerio de Minería va a ser primordial para poder cumplir estas metas que ellos tienen, porque entendamos que no todos los sectores pueden trabajar solos. La mayoría de ellos tienen que trabajar con el sector productivo. En el caso de la minería, en el caso del Ministerio de Minería, por ejemplo, es quienes emiten el sector minero, obviamente, los productores, pero además son los que toman las principales medidas en la reducción de emisiones. Son los que tienen el sartén por el mango, por decir así. En realidad,
a través de la medición y de la información es cómo se puede hacer gestión. Si no tenemos la información, no podemos gestionar nada. Entonces, iniciativas, por ejemplo, como el cálculo de huella de carbono, y hacernos cargo de la cadena de suministro, de las emisiones en la cadena de suministro, no solo genera una información válida para a la hora de diseñar acciones de reducción de emisiones, sino que también produce otros beneficios, como por ejemplo una cultura de la sostenibilidad alrededor del sector productivo. Podemos crear una suerte de cooperación, una suerte de benchmark, donde todas las industrias que participen de este tipo de proyectos puedan compararse también cómo están y sea una suerte de competencia virtuosa, por decirlo así, donde las empresas puedan tener su información a la mano y puedan compararse también con sus propios competidores más directos, que pueden ser otros proveedores, y fomentar que haya este tipo de competencia pero virtuosa, en mejoras de procesos, en mejoras de eficiencia, y que a la larga no solamente están beneficiando al sector, sino que también al país, porque como decía al principio, tenemos esta meta de carbono neutralidad y que está por ley y que tenemos instrumentos que tenemos que cumplir también. Gracias, Jenny. Óscar, tu turno en términos de poder contestar una pregunta. Cuando hablamos del total de emisiones de la unidad de cobre que se produce, y nos encontramos que prácticamente o más del 50% está radicada en alcance 3, lo primero, ¿sorprende esta conclusión? ¿Sorprende este número para el mundo de la producción minera? Y por otro lado, ¿cómo visualizan ustedes estrategias colaborativas en el ámbito de la cadena de valor, particularmente con los proveedores? Gracias por la pregunta. Mira, antes de responder quisiera brevemente explicar un poco lo que es APRIMIN. Señalaste la sigla, Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, señalar que está constituido por 121 empresas proveedoras de la minería, 70 de origen nacional, 12 de origen internacional. Esto ha venido creciendo, partió con 25 empresas originalmente de origen internacional todas, y ha crecido y se ha robustecido la operación de actores relevantes nacionales. La dotación completa de todas las empresas suma un total de 170.000 empleos directos y del orden de 350.000 empleos indirectos. La facturación a la minería es del orden de 15.000 millones de dólares. Señalar que el brazo técnico de APRIMIN se sustenta en el trabajo de nuestros comités. Tenemos comité de productividad y homologación, comité de innovación, comité laboral, comité de sustentabilidad, educación y recientemente creado un comité de contrato. Y queremos destacar justamente la realización de un próximo seminario anual del Comité de Innovación, que señala lo siguiente: hacia una minería libre de emisiones, aportes y oportunidades para los proveedores. Este se va a realizar el 12 de octubre, se está organizando en este momento por este Comité de Innovación y se está invitando a empresas mineras y empresas proveedoras que van a mostrar casos de éxito y un relator que va a poner el marco en general de este seminario anual del Comité de Innovación. Dicho esto, quiero pasar a contestar las preguntas. En realidad, efectivamente, el 51% del total de las emisiones, lo mostraste ahí en los resultados de la guía, del total de emisiones son de alcance 3 y corresponde a emisiones de los proveedores. Ahora, yo diría que no sorprende esta cifra, que suma más que los alcances 1 y 2 propios de las empresas mineras. Aunque suene extraño, quisiera relacionar las relaciones de trabajadores, que la relación laboral entre empresas mineras y mineras contratistas es 2,5 a 3 trabajadores de empresas proveedoras en relación a un trabajador, lo que da cuenta de la masa laboral que está incorporada en la faena minera y que aporta en la producción de insumos y servicios como empresas proveedoras. Y señalar también que nos sorprende desde el punto de vista de que el alcance 3 proviene de proveedores de insumos importantes. Justamente señalaste ahí los insumos críticos o relevantes: bolas de molienda, explosivos, combustible, ácido sulfúrico, cal, otros, que en conjunto representan el 90% de las emisiones de alcance 3 en operaciones mini plantas, que también, en el fondo, estas son el 60% del total de las emisiones de alcance 3. Dicho esto, justifica que esperábamos un resultado y que en realidad sorprende que sea más que la suma de las emisiones de alcance 1 y 2.
pero no sorprende que sea de ese orden de magnitud, que en general en empresas de este orden y manufactureras y que mueven grandes cantidades de recursos, el alcance estrés son mayores en general que 2.1 y 2. Y ahora en este caso sea mayor que la suma, es un poco sorprendente. Ahora, en cuanto a los acuerdos estratégicos que se dieran estructurar, aquí muy brevemente quisiera resaltar lo siguiente, que ya lo han mencionado y está puesto en la guía que hoy día nos van a presentar, que se ha dicho acerca de la homologación de la herramienta de medición. Y este es un tema de preocupación para APRIMIL, que esta homologación se logre y que sea lo más estandarizada y no tener distintas metodologías entre distintas empresas mineras. Esa es una aspiración para APRIMIL que le afecta directamente en términos de... ¿Ok, Oscar, parece? Esperarle un segundito, si no... Perdón, ¿me repetí la pregunta, Víctor, que se me cortó? Sí, no, se cortó Oscar. Oscar se cortó. Sí. Ah, ok. Perdón. Ahí volvió. Adelante, Oscar. Ahí volvió. Perdiste unos 10 segundos. Unos 10 segundos, adelante. Ok, se me desapareció la imagen, ok. Y también tenemos conversaciones con el CAR, Comité de Abastecimiento Responsable, la SONAMI, para abordar, entre otros temas de homologación, la homologación de estos protocolos de emisión y registro de huella de carbono. Ahora, este tema de homologación para APRIMIL no es un tema nuevo. Está presente en varios aspectos en la relación entre empresas mineras y proveedores. Nosotros hemos abordado este tema en relación, por ejemplo, con la acreditación de ingreso de personas a faenas mineras, por ejemplo, que sea lo más estandarizado posible, las evaluaciones médicas, las carpetas de arranque, los cursos de inducción. Entonces, no es nuevo y se repite nuevamente esta necesidad de establecer estándares o procesos homologados en estas relaciones mineras. Ahora, nuestro compromiso es seguir empujando a los proveedores y medir y reducir la huella de carbono, y por otra parte lograr avances en la estandarización de los protocolos de medición y registro de emisiones. Ahora, como acuerdo estratégico, tal vez, y esto surge de conversaciones que tuve recientemente con integrantes y representantes de empresas de APRIMIL, quiero plantear que se propone aquí la gradualidad en incorporar en forma vinculante la medición de huellas de carbono en los contratos. Esto por la variabilidad de proveedores que son de distintos tamaños, distintos tipos de servicios, y normalmente los proveedores se mueven en sus acciones en función de los requisitos, de las exigencias de la empresa minera. Y si estos son vinculantes, la idea es que poder establecer alguna forma de progresividad, ¿cierto?, en la vinculación de estas mediciones para las empresas proveedoras. Y también de alguna otra forma, como esto opera desde el punto de vista de que los proveedores inician o mueven o hacen acciones en función de estos requerimientos, también lo que proponemos es establecer algunos incentivos para que las empresas proveedoras puedan medir y reducir su huella. La forma de descuento, cualquier otra forma, pero que permita que haya un estímulo, un incentivo y una motivación para las empresas proveedoras para poder efectivamente iniciar su proceso de medición y hagan reducción y entreguen la información y se incorporen a este proceso. Esa es mi respuesta, Víctor, a tu consulta. Gracias, Oscar. Muy completa y bastante sistémica, muy claro el análisis de lo progresivo, lo relevante, un levantamiento que hicimos con María José en el trabajo que estamos haciendo con Coelco, es que si bien es cierto, más de un 80% de los proveedores no han calculado su huella de carbono. Cuando uno complementa la pregunta, ¿le interesa trabajar en formas de mitigar la huella de carbono? Más de un 90% responde que sí. Por lo tanto, el interés masivo. Y es fundamental este trabajo que tú señalas en términos de metodología y de procedimiento. Quisiera invitarle a quienes quieran mandar consultas que lo pueden hacer mandando un mail a consultas@corporacionaltaley.cl. Bienvenidas preguntas que nos van a llegar por correo y las vamos a hacer
llegar a nuestros panelistas. Santiago, como representante de HP y miembro de la Comisión de Abastecimiento Responsable de Sonami, me imagino que hay un trabajo en términos de homologación, que algo anticipó Oscar, cómo homologar este trabajo de distintos proveedores por un lado, y también está esta lógica de generación de factores locales. Cuéntanos un poco cómo han ido ustedes madurando estos conceptos al interior de la mesa de Sonami. Sí, mira, la verdad que hemos trabajado muy bien con el equipo de Comité de Abastecimiento Responsable, y este fue un tema que se puso a principio de año como uno de los focos principales que íbamos a discutir y que íbamos a ver durante el año, y se ha ido avanzando. Y mensualmente nos reunimos para ver el avance y para ver cómo efectivamente nosotros como industria, como hemos sido también muy pioneros en un montón de temas, como por ejemplo salud y seguridad, tenemos que ser pioneros en esto. Como ustedes bien mencionaron durante todo el alcance de esta presentación, es que nos focalizamos en el alcance 1 y alcance 2, y el alcance 3 viene un poquito más atrás. Entonces necesitamos un compromiso como industria para poder ayudar, como bien decían recién Oscar, a poder ayudar a nuestros proveedores que representan, o a nuestros socios comerciales que representan el 50% o un poquito más de las emisiones que nosotros generamos. Creemos que es la forma de hacerlo, estamos comprometidos a realizarlo, y sí, es un trabajo arduo, industria muy grande, pero muy relevante para el país, y tenemos que lograr que efectivamente todos midamos lo que estamos generando como huella de carbono. Con los proveedores locales, efectivamente, hay muchas de las empresas, colegas, y nosotros también ya estamos implementando en las bases de licitación una parte importante que va a tender a beneficiar a las empresas que ya están demostrando su huella de carbono. Entonces creo que son incentivos que parecieran pequeños, pero que al final de cuentas van a empezar a inclinar la balanza entre un proveedor que consume menos, que genera menos, que a uno que genera más. Nosotros hace poco trajimos la primera cinta transportadora de mineral carbono neutral, y creemos que ese tipo de incentivos los tenemos que mostrar para que realmente otros proveedores se incentiven a realizar este tipo de iniciativas. Así que realmente lo vemos muy importante, estamos muy comprometidos, y vamos a seguir como Comité de Abastecimiento Responsable trabajando en varios proyectos, como decía recién Oscar de Aprimín, que tenemos que trabajar junto con él. Gracias. Gracias a ti, Santiago. Sí, se empieza a conseguir esta simbiosis, esta manera de trabajar conjuntamente, no solamente porque hay un propósito común, sino que además hay una estrategia colaborativa que pasa por las compras locales, por las compras del territorio, por un trabajo que ya pasa a ser más fundacional. En esa línea quiero ver contigo, María José, y preguntarte el factor, la huella de carbono como un factor determinante a la hora de elegibilidad de un proveedor o de un producto particular. Este es un tema de futuro, un tema de lógica de mirar esto a qué plazo, de cómo lo están ustedes manejando al interior, en cuánto tiempo debiésemos esperar que efectivamente sea un criterio que se incorpore completamente en las decisiones de compra de las compañías mineras y particularmente en Codelco. Sí, gracias, Víctor. Bueno, a ver, para nosotros existe una indicación concreta por parte del directorio, ¿cierto?, que fue solicitada el año pasado. Quizás un poquito antes compartir que esta decisión de la plana ejecutiva y del directorio es necesaria e importante, ya que va en línea no solamente con un esfuerzo global, ¿cierto?, de reducir emisiones, sino que va en línea con los compromisos del país, con los compromisos de la industria y con nuestro propio compromiso en Codelco de ser carbono neutrales al 2050. Por lo tanto, se hacía muy necesario este compromiso para con los proveedores.
Ahora, la idea es poder comenzar con este compromiso progresivamente, tal como les habíamos comentado en nuestro diagnóstico preliminar. Existe una brecha grande que había que cerrar, por lo tanto, esta herramienta que les comentaba viene a cerrar un poco esa brecha. La idea es poder lograr este proceso estandarizado para poder seleccionar a nuestros proveedores mediante un proceso de acompañamiento. Esto es muy importante y de esta manera poder traccionar este esfuerzo colaborativo por parte de toda la industria. La idea es que se vaya implementando por etapas, ¿cierto? Ahora construimos una herramienta, esta herramienta hay que abrirla ahora, esta herramienta se construyó en función de algunos proveedores principales de las categorías más críticas de Codelco, son solo algunas, y se piloteó, ¿cierto? Se va a poner a disposición, la idea ahora es que esta herramienta se abra a todos los proveedores, se pruebe, ¿cierto? La utilicen, veamos cómo funciona, ahí tenemos que ver cómo se comporta, ¿cierto? Y a través de esto podamos finalmente llegar a poder medir la huella de carbono. Pero por sobre todo quiero reforzar el concepto de acompañamiento con los proveedores. Codelco está muy comprometido con este proceso, pero por sobre todo de trabajar con nuestros proveedores para poder acompañarlos en este proceso y que sea gradual. Esta tarea requiere de una colaboración y participación de todos. Esta herramienta quedará como un aporte, ¿cierto?, para contar con una herramienta de estándar, que sea un estándar normal en la minería y poder así favorecer a la reducción de emisiones de todo el sector. Y nosotros esperamos que hacia finales del próximo año ya podamos estar en un mejor pie, bastante más preparados para empezar a medir progresivamente las emisiones de nuestros proveedores. Gracias, María José. Jenny, como representante del Ministerio de Medio Ambiente, ¿es posible pensar en un capítulo minero en la plataforma de Huella Chile que actualmente impulsa el Ministerio de Medio Ambiente? Y me refiero en el sentido de que hasta la fecha tal vez ha sido marginal la participación del mundo minero en esta plataforma que teóricamente podría consolidar toda la reportabilidad de distintas industrias, incluida obviamente la minera. ¿Cómo ves la posibilidad de tener este capítulo minero en pleno desarrollo y auge al interior de Huella Chile? Bueno, gracias por la pregunta. Es bien factible de hacer, y esto lo digo porque para los que conocen el programa Huella Chile es una iniciativa que partió en el 2013 con el mismo espíritu que plantea Codelco, el tema de poder estandarizar el uso de una metodología que fuera común para todos los que estaban haciendo estimaciones de huella de carbono, hacer reconocimiento también a las acciones, como partiendo por la estimación, pero también a aquellos que iban un poco más allá con los esfuerzos en la reducción, siempre con verificación de por medio. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esta historia que tenemos ya con más de 5.000 empresas que están participando en el programa Huella Chile, estimando sus emisiones con nosotros, nos hemos dado cuenta de varias cosas. Una es que con la información en una sola plataforma, como dices tú, se puede concentrar de una manera más eficiente el tema de la verificación. Por ejemplo, nosotros lo vemos súper positivo desde el punto de vista que podemos hacer esta suerte de benchmark, como por sectores, para que las mismas empresas puedan ver, bueno, cómo voy de acuerdo a mis competidores. El uso de la huella de carbono como un indicador es bien importante porque es un indicador de gestión, no es solo un número que anda dando vueltas y que nos sirve para poner en un reporte de sostenibilidad y listo, sino que es un indicador que te sirve para hacer gestión. Ese es como el espíritu que hay detrás de la huella de carbono. Por eso es tan importante cuando tú haces una estimación, la verificación de esa estimación es súper relevante. ¿Cuál es el beneficio, por ejemplo, o cómo nosotros vemos que podría Huella Chile aportar, o que al revés, o que una sectorización, por ejemplo, que venga una herramienta para el sector minero solamente, que esté en Huella Chile? Yo creo que podría ser un tema como win-win, porque nosotros a través de Huella Chile, por ejemplo, hemos podido bajar bastante costos en verificación. ¿Por qué? Porque a veces hacemos estos paquetes de verificación para las empresas de un grupo de empresas que hacen su estimación o su cálculo de la huella de carbono y quieren pasar al nivel 2, que es nuestro segundo nivel, que es de reducción. Primero tienen que tener el sello de verificación, el sello de estimación. Y al juntar un grupo de empresas, se pueden buscar precios más atractivos para la verificación. Y hay más ofertas también para la verificación.
Entonces, desde ese punto de vista, podríamos tener, por ejemplo, un mercado de verificación especialista en el sector minero, que maneje los datos, que maneje la información del sector minero y pueda verificar de forma eficiente cómo van los procesos y cómo van las reducciones también en el sector minero. ¿Por qué? Porque una cosa es calcular la huella, como hemos estado hablando, pero el paso más allá es reducir esa huella. La reducción tampoco es algo tan fácil de hacer. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una reducción de tu huella de un año hacia otro, pero si no tienes la explicación detrás de esa reducción, ¿cómo se hizo? ¿Es porque solamente se produjo menos o es porque realmente se tomaron acciones para poder eficientar los procesos? Entonces, por eso es tan importante la verificación. Tener gente especialista en un sector ayuda a que eso sea lo más transparente posible. Entonces, que Huella Chile aporte con, por ejemplo, tener una plataforma común de una tercera parte que tiene además la confianza o tiene además el sello del gobierno, yo encuentro que es una forma concreta de aumentar la transparencia, por ejemplo, de este tipo de plataformas. Exacto. Muchas gracias, Jenny. Óscar, en esa misma línea, y tomando un poco la profundización, en el fondo hay claramente el interés, ya han habido agendas de trabajo concretas, particularmente entre las mesas de trabajo de Tsunami y APRIMIN. ¿Cómo visualizas tú las futuras iniciativas? ¿Cómo estarían las mesas de trabajo? ¿Cómo visualizas tú que este programa, este trabajo estratégico colaborativo pase a la acción de manera más profunda? ¿Qué tienen en mente? Mira, nuevamente de conversaciones internas, lo que vemos acá es que, bueno, primero señalar que la calculadora, y destacarlo como una excelente herramienta de cálculo para la medición de emisiones de alcance 3. Destacamos el trabajo que estamos realizando junto con Codelco, liderar la implementación de esta calculadora, que es una demostración del trabajo conjunto de industria minera y proveedores. Ahora, uno de los aspectos que queremos destacar que podría ser el uso y aplicación de esta herramienta es que podría abordar un esfuerzo asociativo entre proveedores relevantes o de insumos y servicios críticos en conjunto con las mineras para tener un impacto específico en la mitigación de las emisiones de alcance 3. Quiero señalar esto, en el fondo, de los pocos críticos. Hay insumos que son bastante relevantes y que los productores o los proveedores son un número acotado. Y por lo tanto, empresas mineras trabajando con un número acotado de estos proveedores, de estos insumos críticos, pueden generar un alto impacto en la mitigación de la emisión de huella de carbono. Esa es una propuesta que planteamos. Nuevamente, puedo ser reiterativo, pero planteo el tema de la homologación de metodologías de cálculo y de guías de aplicación específicas entre los integrantes de la cadena de valor. Este es un trabajo y un acuerdo que se debe lograr entre mineras y proveedores. También, y esto es un punto que se aborda en la guía, queremos señalar el tema del manejo de la información relacionada con la medición, la que es sensible para el negocio. Las tasas de consumo, por ejemplo. Para la medición consolidada de las emisiones de alcance 3, debemos generar una información pública de fuentes confiables que permitan garantizar la confidencialidad de la información. Y este es un punto que también, de alguna manera, debería surgir de un trabajo colaborativo de las empresas proveedoras y las empresas mineras. Por último, señalar que APRIMIN dispone de una plataforma de almacenamiento de datos y de información para sus asociados en APRIMIN, llamada APRIMIN Suite. Pondremos esta guía de emisiones en nuestra plataforma para difundir entre los asociados. Y también, una vez que ya esté liberada y operativa la calculadora, la pondremos en la misma plataforma para facilitar su ingreso. Y nos comprometemos a sociabilizar el uso efectivo de esta herramienta a través de todos los medios que tenemos y que dispone APRIMIN para comunicar a sus empresas asociadas esta importante iniciativa. Yo creo que esos son los aspectos relevantes para APRIMIN en relación a la pregunta que me hace Víctor. Gracias, Óscar. En la misma línea, Santiago, como miembro de la mesa en Tsunami, como representante de HP, tal vez darte la vuelta a la pregunta que a Óscar le hice.
desde el punto de vista de los productores, las áreas de trabajo conjunto con los proveedores, ¿tienen un afiliamiento, tienen la misma dinámica, la visión que acaba de exponer Oscar? ¿Encuentran otros complementos que se pueden potenciar? ¿Cómo lo están viendo ustedes esta alianza estratégica de trabajo conjunto con la cadena de valor de proveedores? Sí, lo estamos viendo en la Sonami, en el Comité de Abastecimiento Responsable de la Sonami, muy similar a lo que Oscar, o sea, en Aprimim. Si no hacemos un trabajo colaborativo, vuelvo a insistir, como lo hemos hecho en otras cosas, y que somos pioneros, y que realmente hemos subido el estándar de muchas industrias, siguiéndonos a la industria minera, creo que en esto vamos exactamente de la mano. Esto vamos a tener que hacer un trabajo colaborativo y realmente lograr trabajar en conjunto para que nuestro producto final, que es el cobre, sea verde, sea lo más verde posible, si bien somos una industria extractiva, pero que hemos demostrado que lideramos en un montón de cosas, y en el tema de emisiones, en todos los alcances, estamos siendo líderes en el país, y eso nos enorgullece, pero para poder ir al próximo paso, tenemos que trabajar en conjunto, como una sola industria. Esa no hay vuelta atrás. Así que te agradezco y tenemos la misma visión que Oscar. Sin duda, yo creo que es una visión transversal de todos los que estamos involucrados en el mundo minero, de este desafío país. Es un propósito que realmente no solamente es desafiante, sino que convoca completamente a todas y todos. Me han llegado algunas preguntas. Primero, referirme a dónde queda disponible esta guía. Recordarles que este documento va a estar disponible y está disponible en la actualidad en el Ministerio de Minería. Por lo tanto, pueden encontrarlo en el sitio web minminería.cl. También la grabación va a estar disponible en el sitio web de corporacionaltaley.cl. Así que este seminario y este webinar va a estar completamente disponible una vez concluido este webinar que estábamos todavía en vivo. Hay una segunda pregunta que tiene que ver y que es bastante interesante porque ocurrió y va a seguir ocurriendo. En el fondo, hay muchos operadores y proveedores mineros que hacen operaciones que tradicionalmente están en el alcance 1. La pregunta específica habla de CAEX operados por terceros, por proveedores mineros, y esa operación caería dentro del alcance 3. Metodológicamente es efectivo lo que señala esta persona, y por lo tanto es muy importante esa coordinación y esa apertura. En definitiva, no dejar procesos que son intensivos en términos de huella de carbono fuera de algún alcance producto de esta un poco indefinición de quién es el responsable de reportar, y en la contabilización es súper importante también considerar que hay servicios de mineros, en este caso de extracción de mineral o de lastre, que están en manos de proveedores estratégicos en ciertas operaciones. Por lo tanto, efectivamente es un elemento, y esto también ocurre en otros procesos, donde se terceriza ciertas actividades críticas, pero eso cae como en términos metodológicos en lo que alcance 3 en la práctica. Una pregunta complementaria habla de por qué elegimos el GHG Protocol y no la ISO 14067. La verdad que las metodologías son bastante compatibles, no es que estén distantes, ni mucho menos, son muy compatibles unas con otras. Tal vez la ventaja de la ISO, que es muy transversal, es que también se homologa con la GHG, pero la GHG en términos particulares es que tiene la ventaja de conectarse muy bien también a nivel internacional global, cuando dialogamos con otras operaciones a nivel fuera de Chile, por ejemplo, a nivel global, como también es transversales con otras industrias. O sea, se puede fácilmente conectarse con otras industrias que también en la práctica están conectadas de alguna u otra manera con la industria del cobre. Y por lo tanto, creo que ahí, en términos metodológicos, hay alta cercanía no solamente con la ISO, la PAS también está ahí, el mismo Coppermark, el sistema de certificación y verificación de la industria del cobre, también aborda y homologa este tipo de metodología. Así es que estamos hablando no de la misma metodología, pero son primos hermanos y bastante cercanas unas de otras. Y cuando uno ya entra a trabajar con estas metodologías, se da cuenta de la prácticamente homologación que existe entre unas y otras. Esas son las preguntas que nos llegaron. Estamos ya dando término a este webinar. Yo sinceramente quiero agradecerle a todos los panelistas por su participación, por su compromiso, por este esfuerzo de carbonización que tiene
que nos tiene a todos comprometidos, eso es fundamental. Hay mucho trabajo por delante, pero también cuando hay esta sintonía, estas ganas de colaboración y este compromiso por un trabajo conjunto, de verdad creemos que podemos llegar a buen puerto, y el buen puerto significa poder, como sector, traccionar a todo el ecosistema de proveedores, un impacto positivo a las regiones que hoy día producimos, también al país como sector más importante en términos de producto, lograr aportar, acelerar y traer quiebres tecnológicos que permitan que nuestro país se convierta en un ejemplo en términos de carbono neutralidad para nosotros y las generaciones futuras. Muchas gracias a todos ustedes, agradecer también al equipo detrás de este estudio, agradecer al BID y esperando que sigamos trabajando en un futuro cercano en esta misma lógica de colaboración. Nos despedimos y les deseamos una muy buena tarde a todas y todos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, que tengan buena tarde. Muchas gracias por la